Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuemos ahora con el libro Ser Humano por Jiddu Krishnamurti. Ponte cómoda, cómodo y déjate leo. La división entre el observador y lo observado es una ilusión. Krishnamurti. Creo que merecería la pena que tratésemos un poco la cuestión de la observación, la atención y la meditación. Empezaremos por investigar en nosotros mismos para averiguar lo que entendemos por observación, pues me parece que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta no solo que estamos hablando de algo, sino de nosotros y de nuestros sentimientos, de nuestro entorno, de los colores que nos rodean, de la gente, del tipo de coches que pasan por la carretera, de la forma de los árboles, de las nubes, del fluir de las aguas, del vuelo de los pájaros. Quizá algunos de ustedes advirtieron esta mañana muy temprano lo extraordinariamente claro y perfumado que estaba el aire. No nos damos cuenta realmente de las cosas que nos rodean. Tal vez sea debido a que estamos tan preocupados por nosotros mismos, por nosotros y nuestros problemas, ideas, placeres, búsqueda y ambiciones, que no nos damos cuenta de una forma objetiva del mundo exterior. Y sin embargo, hablamos muchísimo de la observación. Awareness se ha traducido por observación, aunque también tiene los matices de percepción y atención. Como verbo, to be aware se ha traducido por darse cuenta o ser consciente. En cierta ocasión, quien les habla viajaba en un coche, varias personas con él. Lo conducía un chofer y yo iba a su lado. Detrás de nosotros, 3 señoras iban hablando muy animadamente de la observación y me hacían preguntas sobre el tema. Desgraciadamente, en un determinado momento el chofer, que no estaba atento, arrolló una cabra, mientras los 3 caballeros, sin percatarse en absoluto de lo que acababa de suceder, seguían hablando de la observación. El chofer tampoco se preocupó lo más mínimo. Cuando les hicimos ver esta falta de observación o de atención por parte de unas personas que estaban intentando tenerla, se quedaron muy sorprendidos, y lo mismo sucede con la mayoría de nosotros. No nos damos cuenta de las cosas del exterior ni de las del interior. ¿Podríamos, pues, dedicar algún tiempo a hablar de esto? La mayoría de nuestras mentes son bastante torpes e insensibles, ya sea porque estamos enfermos o porque hemos tenido problemas con los que tuvimos que convivir durante meses o años. El problema de los hijos, del matrimonio, de ganarse el sustento, de la terrible soledad en la que vivimos, de la terrible sociedad, todo lo cual nos ha vuelto insensibles, embotados, con reacciones bastante lentas. Una mente así intenta darse cuenta, confiando en que con ello superará de algún modo las limitaciones que la sociedad, el individuo, etc. le han impuesto. Al hablar de la observación, creo que es importante comprender lo realmente sencilla que es. No debemos complicarlo diciendo que debe ser esto y no aquello, sino empezar de la manera más sencilla, porque se trata de un problema extremadamente complejo. Conviene ir paso a paso, no de forma analítica, sino observándonos tal como somos, dándonos cuenta de lo que somos y a partir de ahí avanzar. ¿Podríamos hacer eso solo por el gusto de hacerlo? Creo que eso agudizaría la mente, pues somos más bien ordinarios, autoritarios, agresivos, engreídos, ansiosos por decirles a los demás lo que pensamos y lo que ellos deberían o no deberían hacer. Queremos dominar a los demás, asumiendo una responsabilidad que no nos pertenece. Vivimos, pues, en una especie de mundo propio engreído y proyectado en sí mismo.
Y viviendo de ese modo hablamos de la observación como de algo extraordinariamente misterioso. Si pudiéramos examinar con todo detalle este problema tan interesante, nos embarcaríamos en un viaje interminable. ¿Quieren que lo hagamos? No es necesario que me den la razón, por favor. Vean ustedes mismos si es interesante o no, pues creo que si entendemos esto, que es tan sencillo, seremos capaces de comprender la estructura de nuestra mente, los estados de los diferentes niveles de nuestro ser, un ser en el cual existe la contradicción, la ceguera, el autoritarismo, la crueldad. Entonces nos daremos cuenta de todo eso que está en ebullición, candente en nuestro interior. Así pues, empecemos. Ante todo, no vamos a definir lo que es la observación, porque si lo hacemos, cada uno de nosotros le dará un significado diferente, una definición distinta. Iremos descubriendo lo que significa la observación a medida que vayamos investigando. En el momento en que uno defina lo que es la observación, se habrá bloqueado con las palabras, con la conclusión. Pero si dice, voy a descubrir lo que significa, entonces la mente se volverá flexible, elástica y podrá seguir adelante. Así que vamos a investigarlo. No lo compliquemos porque en cuanto empecemos a examinar lo que es la observación, se irá volviendo todo cada vez más complejo, porque si empezamos por su complejidad no nos será posible ver su extraordinaria sencillez y a través de su misma sencillez descubrir la diversidad, el carácter contradictorio y la disimilitud que existe en la observación. Interlocutor. Usted habló de la observación de las cosas y de los estados de la mente. ¿Significa eso que la observación siempre tiene un objeto como puede ser el miedo? Krishnamurti. Vamos a verlo. Escuche, yo no sé nada de esto, ¿de acuerdo? Yo no sé qué es la observación. Voy a averiguar lo que significa sin que nadie me lo diga. Ante todo, me doy cuenta, soy consciente de las cosas que me rodean, de la forma del árbol, del pájaro que se está acicalando sobre el poste del telégrafo, de los baches de la carretera, del rostro que está frente a mí. Es decir, ¿lo miro? Ante todo, ¿mira para ver? ¿O lo veo y es la imagen que tengo de este pájaro, del árbol, la imagen que también tengo del rostro que veo frente a mí? ¿Está esto claro? Lo veo a usted, realmente, visualmente. Y también tengo una imagen de usted, que es viejo, joven, bien parecido, sucio, de esta manera, de la otra. Yo lo veo no solo visualmente, lo que usted realmente parece, sino que también debido a que lo conozco, tengo una imagen de usted. Bien, esto es parte de la observación, ¿no? Me doy cuenta de su rostro, de su color, del pañuelo que lleva en el cuello, de la camisa marrón, pero también tengo una imagen de usted porque lo he conocido antes y había dicho cosas agradables o desagradables y me he formado una imagen de usted. Eso es parte de la observación, ¿no es cierto? Por supuesto. Bien, avancemos un paso más. Yo lo veo a través de la imagen que me he formado de usted. Veo no solamente la camisa marrón y todo lo demás, sino que también lo veo a través de mi imagen. Así que en realidad no lo veo en absoluto. Eso es parte de la observación, ¿no es verdad? Es darse cuenta de que la imagen que lo observa impide que la mente lo observe de forma directa. Esto es bastante sencillo, ¿no? Ahora, el siguiente paso. Al darse cuenta de esto, esa observación dice que no lo estoy observando a usted en absoluto, sino que mi imagen es la que lo observa. Lo estoy observando con mi imagen. En primer lugar, me doy cuenta de que tengo una imagen, cosa de la que no me daba cuenta antes. A continuación me doy cuenta de cómo se ha producido esa imagen. ¿Cómo se ha producido? Esa imagen se ha producido porque usted me ha herido, o me ha dicho cosas agradables, me ha adulado, me ha dicho ¿qué persona tan agradable es usted? O bien ha dicho, por amor de Dios, sea más inteligente, o cualquier cosa. A través de sus palabras y de la pasión que usted ha puesto en ellas, y de mi reacción a tales palabras y a tal pasión, yo me he formado una imagen de usted. Y esta imagen es el recuerdo que tengo de usted en la memoria. Pero uno se forma una imagen de alguien incluso la primera vez que lo ve. Sí, y esto puede ser así en un instante. No me gusta su cara o sí me gusta su perfume o no me gusta, etc. En un instante uno ya se ha formado una imagen.
Así es que me doy cuenta por primera vez de que tengo una imagen de usted y además me doy cuenta de que esta imagen se ha formado con lo que me gusta y lo que me disgusta. Yo soy alemán y usted no me gusta porque es francés, etc. Así es que me doy cuenta de la imagen que me he formado de usted debido a mis reacciones sobre usted. ¿Les parece bien que prosigamos? ¿Se limitan a entender las palabras o realmente se están observando ustedes? ¿Observan la imagen que tienen de mí o de otra persona? ¿Observan cómo se ha formado esa imagen? Si ustedes tienen marido o esposa, saben muy bien cómo se ha formado esa imagen. ¿Se dan ustedes cuenta de la imagen? No si les agrada o les desagrada, porque si ustedes se dan cuenta y dicen que les gusta o que les disgusta, entonces lo que están haciendo es engrosar esa imagen. O si dicen, debo librarme de esa imagen, de nuevo están aumentando esa imagen. Pero si ustedes observan la imagen sin ninguna reacción, no sé si comprenden todo esto. ¿Es muy difícil? Es un proceso muy complejo. Si no entienden esto perfectamente bien, se les escapará todo lo demás. Así es que tienen que prestar mucha atención. Yo me doy cuenta de mi camisa marrón, de su camisa marrón, del pañuelo y del color que tiene. También me doy cuenta de que lo miro a través de la imagen que me he formado de usted y de que esa imagen se ha formado escuchando sus palabras y viendo sus gestos, o bien por mis prejuicios sobre usted o porque usted me agrade o no. Eso es parte de la observación. Y veo también, me doy cuenta de que esta imagen me impide verlo a usted directamente, llegar a tratarlo directamente. Así que me digo, tengo que librarme de esta imagen. Y entonces empieza el conflicto, ¿no es cierto? Cuando quiero desembarazarme de la imagen que me he formado de usted, quedar libre de ella porque deseo verlo y tratarlo más directamente, eso es otra forma de reacción a la imagen. Les decía que me doy cuenta de que tengo una imagen que me impide mirar, observar exactamente lo que es usted exactamente o lo que soy yo exactamente. Así es que quiero librarme de esa imagen porque puede que sea más provechoso, más placentero y pudiera proporcionarme alguna experiencia más intensa y más completa, y todo eso es parte de la observación. En el momento en que quiero librarme de esa imagen, ya estoy luchando contra ella, lo cual es causa de conflicto. De manera que ahora me doy cuenta de lo que ha sucedido, me doy cuenta de su camisa marrón y del color de su pañuelo, soy consciente de la imagen que me he formado de usted. Me doy cuenta de que esta imagen está impidiéndome contactar directamente con usted, ver exactamente lo que usted es, o que la imagen que tengo de mí me impide verme. Quiero liberarme de esa imagen porque he oído que usted dice que el conocimiento de sí mismo es muy importante. Así es que no quiero tener una imagen de mí. Y cuando quiero deshacerme de ella, entonces se produce el conflicto entre la imagen antigua y la nueva que he creado, de forma que ahora me encuentro en conflicto. Si es un conflicto que promete un cierto placer cuando concluya, quiero seguir con él. Pero si es un conflicto que produce dolor, lo que quiero es librarme de él. Me doy cuenta de toda la secuencia de lo que está sucediendo. Confío en que usted esté trabajando y esté conmigo, tomando la imagen que tengan de alguien, observándola, dándose cuenta de ello, de la misma forma que se dan cuenta de esta carpa, de sus dimensiones, de su estructura, de su pieza, de sus aberturas, etc. Del mismo modo, ustedes se darán cuenta de su propia imagen y de lo que ello conlleva. Bien. Yo estoy sumido en el conflicto. Puede que me dé cuenta del conflicto tal como es o que quiera convertirlo en algo mejor, más beneficioso. Puede que mi conflicto sea muy superficial o puede que me dé cuenta de sus capas más profundas. La observación no es una simple inspección superficial de los conflictos que hay dentro de mí, sino que también por medio de ella quedan al descubierto los conflictos más profundos. Y si entonces siento miedo, intentaré evitarlos, procuraré no verlos, y huyo de ellos refugiándome en la bebida, en las drogas, en las mujeres, en los hombres, en las diversiones, en los entretenimientos, en los oficios religiosos, etc. Todo eso es parte de la observación. La huida del miedo y la importancia que doy a los refugios, a donde huyo, ¿no? Me doy cuenta de mi soledad y de mi desgracia y no veo la salida. O si es que la veo, me resulta muy difícil, por lo que prefiero la huida, refugiándome en los oficios religiosos, en las drogas, en el comunismo o en cualquier forma de entretenimiento. Como he huido de aquello que me producía miedo y he buscado refugio en lo que me ayuda en tal huida, el refugio se vuelve tremendamente importante y por consiguiente me apego a él. Puede tratarse de la esposa, de la familia, de lo que sea. Ahora bien,
Todo eso es parte de la observación, ¿no? He empezado muy lentamente, paso a paso, observando su camisa, el color que tiene, el color de su pañuelo, profundizando cada vez más hasta que encontré todo un entramado de huidas, de evasiones. No las he investigado, no las he analizado, pero por el hecho de percibirlas, he ido penetrando cada vez más profundamente. ¿Comprenden todo esto? Interlocutor: yo no. Veo lo de darse cuenta, pero después hay como un salto hacia lo de las evasiones interiores. ¿Podría volver, por favor, sobre ese tema? ¿Dónde está el salto? Entre la observación y nuestra evasión, por ejemplo, de nuestra soledad interior. Ah, ya. Creía que lo había dejado claro. Veamos, yo me he formado una imagen de usted y nunca me di cuenta de ella, y al observar las cosas del exterior me he dado cuenta de la imagen. Con la mayor naturalidad, paso de lo exterior a lo interior y ahí descubro que tengo una imagen de usted. Eso ya lo dijimos y quedó claro, ¿no es cierto? Pues bien, al darme cuenta de esa imagen descubro que la he formado a fin de protegerme o que la he formado porque usted me ha dicho cosas tan crueles que siguen en mi memoria. O bien me ha dicho cosas agradables que también se me han quedado allí. Así es que existe una imagen que he creado y me doy cuenta de que esta me impide examinar con más detalle mi relación con usted. Interlocutor: ¿quiere usted decir que la observación que uno tiene no se limita tan solo a una persona, sino que se extiende a todos los campos? Desde luego. Yo tengo imágenes de todo, de usted, de mi esposa, de mis hijos, de mi país, de Dios. Se oye el sonido de un avión que pasa. ¿Se da cuenta del sonido de ese avión? ¿Se da cuenta de su reacción ante él? La reacción quizá era: ojalá se aleje pronto porque lo quiero escuchar todo claro, quiero que él siga hablando y el ruido no me deje escuchar. O simplemente se ha limitado a escuchar ese impresionante y atornecedor ruido. Cuando usted escuchaba ese estruendo, sin opción de ningún tipo, lo escuchaba de una forma completamente distinta, ¿no es cierto? ¿No? Usted seguía el sonido a medida que se iba alejando cada vez más. Lo escuchaba usted y después se dio cuenta de los sonidos diferentes del río y de aquellos niños a lo lejos, ¿no? Pero si usted pensaba que no le agradaba ese ruido porque quería escuchar lo que aquí se decía y descubrir algo, ¿qué sucedió entonces? Que usted estaba en un conflicto, ¿verdad? Usted quería escuchar y ese ruido se lo impedía. Así que había un rechazo al ruido y un deseo de escuchar, de descubrir. Por consiguiente, había un conflicto. Y usted se perdió en ese conflicto. Ni escuchó el ruido del avión, ni escuchó lo que se estaba diciendo. Yo me he formado una imagen de usted y ahora veo, me doy cuenta, soy consciente de que esta imagen me impide observarlo con claridad y quiero desembarazarme de esa imagen porque deseo verlo a usted con más claridad, comprenderlo directamente. Así pues, hay un conflicto entre la imagen original que tengo de usted y la nueva que tengo en la mente, que es la de mirarlo. Por tanto, hay un conflicto entre las dos, y no sé cómo desembarazarme de esas imágenes. Me canso, me aburro, y como no encuentro forma de solucionar esto, el conflicto entre la imagen antigua y la nueva me vado, y tengo toda una serie de evasiones, de las que poco a poco me voy dando cuenta. La bebida, el tabaco, la charla continua, el dar opiniones, juicios, evaluaciones, docenas de evasiones. Me doy cuenta de estas evasiones superficiales y al observarlas, empiezo también a descubrir sus estados más profundos. ¿Ha ido comprendiendo los diferentes pasos? Sí, pero al hacerlo pierdo contacto con lo observado. Enseguida llegamos a eso. Escuche, seguramente no lo acaba de comprender. Si lo hiciera paso a paso, descubriría pronto la naturaleza del observador. Bien, ¿qué ha sucedido? La observación ha mostrado una serie de evasiones superficiales, y también sus estrados más profundos, los motivos, las tradiciones, los miedos que tengo, etc. Así es que ahí estamos. Al empezar con la camisa marrón y con el pañuelo descubierto, la observación lo ha mostrado. Esta entidad tan extraordinaria y compleja que soy yo. Lo ha mostrado en toda su realidad, no en teoría, ¿no? Es decir, esta observación ha mostrado realmente lo que es. Hasta ahora el observador ha estado observando cómo sucedía todo esto.
He observado esa camisa, el color del pañuelo, como si fuera algo que estuviera fuera de mí, lo cual es cierto, ¿no? Después he observado la imagen que me he formado de usted. Más tarde, esa observación ha mostrado la complejidad de esta imagen y que yo sigo siendo el observador de tal imagen. Aquí el único que está trabajando soy yo, así que de nuevo se produce la dualidad, el observador y el observado, que es la imagen, y la docena de imágenes que tengo, si las tengo. Luego están las evasiones superficiales o profundas de las distintas formas de conflicto que han sido producidas por estas imágenes, y todavía sigue estando el observador que las observa. Seguimos otra vez con la observación con más intensidad. ¿Quién es el observador? ¿Es el observador diferente a las imágenes? ¿No es acaso el observador otra imagen? Así que una imagen como el observador observa las distintas imágenes que existen a su alrededor o dentro de él, ¿no? Este observador es realmente el sensor, la persona que dice me gusta o no me gusta, o bien me gusta esta imagen así que voy a conservarla, o la otra imagen no me gusta, por lo tanto voy a quitármela de encima. Pero el observador está compuesto por las diferentes imágenes que se han creado a causa de las reacciones a aquellas mismas imágenes. ¿Comprende todo esto? Pero todas estas imágenes están en el observador. Desde luego. ¿Pero no dice usted que es una imagen que ve a otra imagen? Naturalmente. Ya lo he examinado y explorado hasta llegar al punto en que dije que el observador también es la imagen, pero que se ha separado y observa. Escuche, señor, esto requiere una tremenda y verdadera observación, no la aceptación de lo que pueda decir cualquiera. Este observador ha surgido de los recuerdos de diferentes imágenes y sus reacciones. Entonces, el observador se separa de las otras imágenes y se pregunta, ¿cómo voy a deshacerme de estas imágenes? Así que esta imagen es permanente. Y esta imagen permanente que cree que es permanente dice, quiero liberarme de todas las otras imágenes, porque ellas son realmente la causa de mis problemas, me ocasionan verdaderos conflictos. De esta manera, le echa la culpa a las otras imágenes cuando en realidad es la imagen observador la causa principal de todos estos males. ¿La imagen debe liberarse por sí misma? ¿Quién es la entidad que se va a liberar? Otra imagen. Es importantísimo comprender esto. Interlocutor. Señor, si observamos estas imágenes, vemos que están hechas de pensamientos. Si observamos la imagen de nuestro yo, el observador, vemos que está formado de la misma manera. Hasta aquí he llegado. Krishnamurti. Sí, señor. Está usted en lo cierto. Hasta ahí hemos llegado. La observación ha revelado que hay una imagen central, creada por el resto de las imágenes, la cual ha ganado prioridad. Es el sensor, el evaluador, el juez, y éste dice, tengo que librarme de estas otras imágenes. Así que entre él y las otras imágenes se produce un conflicto que no cesa, que está presente en todo momento y debido a que no sabemos cómo resolverlo, buscamos nuevas evasiones, neurosis o evasiones conscientes y deliberadas como la bebida, la iglesia o lo que sea. A medida que esta observación se va haciendo más intensa, no es que uno la haga intensa. Nos preguntamos, ¿es el observador diferente de las otras imágenes? Las otras imágenes son el resultado de los juicios, las opiniones, las conclusiones, las heridas, los nacionalismos. El observador es el resultado de todas las demás imágenes. Interlocutor. Tenemos miedo de semejante complejidad. Krishnamurti. Pero la vida es eso, de manera que usted tiene miedo de la vida y por lo tanto se evade de ella. La verdad es que no le está prestando toda su atención a esto y por esto resulta tan difícil hablar contra algo. Mire, yo tengo una imagen de usted. Esa imagen se ha formado por las heridas, por el agrado y el desagrado. Eso es un hecho. Ese agrado y desagrado ha creado otra imagen en mí, ¿no es cierto? No solo la imagen de usted, sino otra imagen, la de que no debe agradarme ni desagradarme, porque ambas cosas son absurdas. Por consiguiente, me he formado una imagen que dice que no debo sentir agrado o desagrado, la cual es el resultado de haber creado una imagen y ver sus implicaciones. Esto engendra otra imagen. Interlocutor. Algunas mentes no funcionan en absoluto de ese modo. La mía no lo hace. Krishnamurti.
Muy bien, pero estamos hablando de la observación, no de cómo funciona su mente o la mía. Bien, el observador es lo observado. Tenemos la imagen del observador y a su alrededor están las otras diferentes imágenes. Entre aquella y esta existe una división, una separación, un intervalo de tiempo, por lo cual él quiere conquistarlas, subyugarlas, destruirlas, quiere librarse de ellas y por eso hay un conflicto entre el observador y el observado. ¿De acuerdo? Y él dice, mientras tenga conflictos viviré en confusión. Y concluye, tengo que liberarme de estos conflictos. El mismo deseo de desembarazarse de estos conflictos crea otra imagen. Presten mucha atención a todo esto, por favor. La observación ha revelado todo esto, ha revelado los diversos estados de la mente, sus diversas imágenes, las contradicciones que hay entre ellas, el conflicto, la desesperación de no ser capaz de hacer algo para solucionarlo, las evasiones, las presunciones neuróticas, etc. Todo eso se ha revelado gracias a una observación cautelosa y tentativa. Y ahí está la observación de que el observador es lo observado. Por favor, presten atención. No es que haya una entidad superior que se dé cuenta de que el observador es lo observado, sino que esta observación ha revelado al observador como lo observado. No quién es el que se da cuenta de todo esto, ¿comprenden? Esto es la verdadera meditación. Ahora podemos proseguir. ¿Qué sucede cuando el observador se da cuenta de que él es lo observado? No se ha dado cuenta gracias a ninguna clase de concepto, idea, opinión o imposición intelectual. Se ha dado cuenta de toda esta estructura gracias a esta observación, estando atento al color de la camisa, al pañuelo, investigando cada vez con más intensidad. Interlocutor. Siento muchísimo interrumpir, pero hay una cuestión importante que no comprendo. Usted dice que la observación ve que el observador es lo observado. Ahora bien, ¿quiere decir eso que él es lo realmente observado o la reacción a lo observado? Krishnamurti. No entiendo su pregunta, señor. Interlocutor. Bueno, usted dice que el observador es lo observado. Krishnamurti. Yo no dije eso. Interlocutor. De acuerdo, que la observación lo descubre. Eso sí que lo dijo. Krishnamurti. Así es. Interlocutor. Supongamos que yo tengo una imagen de usted y entonces la observación descubre que yo soy lo observado que es la imagen. ¿Quiere decir usted que el observador es la imagen de usted que él ve? ¿O es él una reacción a esta imagen? Krishnamurti. Por supuesto, él es la reacción a esa imagen. Otra persona pregunta, ¿podría explicar eso un poco más? Krishnamurti dirigiéndose al primer interlocutor. ¿Quiere explicar eso, señor? Interlocutor. Bueno, si me pide que diga algo, lo haré. Krishnamurti. Adelante, levántese o venga aquí o como prefiera. Interlocutor. El orador nos ha dicho que está visto que el observador es lo observado. Ahora bien, hemos estado hablando de cosas que son observadas, el árbol que es observado. ¿Quiere decir el orador que la observación que yo soy es el árbol? No, él dice que lo que yo veo no es el árbol, que veo una imagen del árbol. Entonces, ¿quiere él decir que yo, como el observador, soy esa imagen del árbol o lo que quiere en realidad decir es que yo como el observador soy la reacción a esa imagen del árbol? Esa es mi pregunta. Krishnamurti. Perfectamente, señor. Usted es la reacción a la imagen que ha creado de ese árbol. Si usted no tuviera imagen alguna del árbol, no habría observador. Interlocutor. Señor, ¿se puede expresar esto de un modo un poco diferente, diciendo que las imágenes que se elaboran por el agrado y el desagrado, mediante innumerables asociaciones de todo tipo, también ha elaborado un conglomerado o agregado que ha formado el observador? Ahora bien, cuando comprendemos esto interiormente sin esforzarnos por entenderlo, sino que simplemente nos damos cuenta de ello. Krishnamurti. Eso es cierto, señor, perfectamente cierto. Interlocutor. Entonces usted pregunta ¿qué sucede? Krishnamurti.
Ahora voy a eso. Esta observación ha revelado que el observador es lo observado, por lo tanto, cualquier acción por parte del observador solo crea otra imagen. Naturalmente, si no se da cuenta de que el observador es lo observado, cualquier movimiento por parte del observador crea otra serie de imágenes y de nuevo es atrapado por ellas. ¿Qué pasa entonces? Cuando el observador es lo observado, aquel no actúa en ningún momento. Vayamos despacio, Señor. Vayamos muy despacio porque ahora vamos a examinar algo muy complejo. Creo que debe ser comprendido con toda claridad porque de lo contrario no podremos seguir avanzando. El observador ha dicho siempre, tengo que hacer algo con estas imágenes, tengo que librarme de ellas, tengo que suprimirlas, tengo que transformarlas, tengo que darles una nueva forma. El observador siempre se ha mostrado muy activo con respecto al observado. Yo observo que por distintas razones me desagrada a mi esposa y el observador dice, no tiene que desagradarme, tengo que hacer algo para conseguirlo, etc. El observador siempre está activo ante el observado. Interlocutor. ¿Quiere decir usted que estamos reaccionando todo el tiempo con todas estas imágenes, constantemente en función del agrado o desagrado y que le vamos añadiendo más imágenes? ¿Que siempre estamos haciendo eso? Krishnamurti. Exactamente. Y esa acción de agrado o desagrado por parte del observador se llama acción positiva. Interlocutor. ¿Y eso es lo que usted quiere decir cuando afirma que siempre es activa? Krishnamurti. Sí, es lo que se llama acción positiva. Me gusta, por consiguiente, debo mantenerla, o no me gusta, y por lo tanto debo liberarme de ella. Es la reacción ya sea de forma apasionada o despreocupada, pero cuando el observador comprende que la cosa sobre la que está actuando es el sí mismo, como dice. Interlocutor. Que aquel caballero de allá quería que se le aclarase un poco más el tema del observador y el observado. Ahora bien, lo que usted dijo entonces fue que esas imágenes no son las cosas reales. Uno no sabe lo que son, solo reacciona a esas imágenes continuamente, y cuando vemos eso, entonces cesa el conflicto entre el observador y el observado. Krishnamurti. Señor, vamos a decirlo con toda sencillez. Miro aquella camisa marrón y el pañuelo. Si digo, no me gusta esa camisa ni el pañuelo, o me gusta esa camisa y el pañuelo, ya he creado una imagen, lo cual es una reacción. Interlocutor. Y eso queda almacenado en el pasado, en la memoria. Krishnamurti. Exacto. Ahora bien, puedo mirar esa camisa y el pañuelo sin agrado ni desagrado, lo que significa que no reacciono, sino que lo observo simplemente. Entonces no hay imagen. ¿Lo entiende? ¿Ha comprendido esto tan simple? El agrado y el desagrado es el resultado de mi cultura, de mi preparación, de mi costumbre, de mi inclinación, que ya posee una imagen que dice, no me gusta esa camisa o me gusta esa camisa. Así que el agrado y el desagrado y la formación anterior, la cultura, la costumbre heredada, todo eso es lo que ha creado la imagen. Ese es mi observador central, ese es el observador que se ha formado con el desagrado, etc. Evidentemente, ese observador siempre está separado de lo que observa, y esa observación ha revelado que el observador es lo observado. ¿Entiende usted por observado esa imagen que ha construido la mente? Krishnamurti. Eso es. ¿Lo ha comprendido usted? Entonces, cuando el observador es la imagen observada, no hay conflicto entre él y la imagen. Él es la imagen. No está separado de ella. Anteriormente él estaba separado y actuaba hacia algo, reaccionaba ante ella, pero cuando el observador comprende que él es la imagen, no existe agrado ni desagrado, señor. Obsérvese. Interlocutor. El observador crea todas las demás imágenes. Krishnamurti. No voy a volver a tocar eso, señor. Ya lo hemos estudiado suficientemente. Usted ha comprendido lo que hemos dicho hasta ahora, que entre el observador y el observado, entre la imagen que ha creado el observador de sí mismo y las imágenes que ha creado de diversas cosas, existe una separación, una división y por consiguiente entre él y lo demás hay un conflicto de agrado, desagrado y reacción, y siempre está intentando hacer algo para remediarlo. Ahora bien, cuando el observador se da cuenta de que él es lo observado, las imágenes, entonces cesa el conflicto, es decir,
cuando me doy cuenta de que yo soy el miedo, no de que hay un miedo y un yo separado de ese miedo, entonces yo soy ese miedo. No puedo hacer nada, entiéndalo bien, porque ¿qué puedo hacer? Yo soy parte de ese miedo, no estoy separado de él. Por consiguiente, puedo observar ese miedo sin intentar ningún tipo de evasión. Yo soy ese miedo, yo soy ese dolor que siento ahora en el estómago, en la pierna, donde sea. Yo soy ese miedo, así que no me rebelo contra él, ni lo acepto, ni lo evito. Está ahí, de modo que cualquier acción, que sería el resultado de la reacción de agrado o desagrado, dejará de producirse, ¿comprende? ¿Qué ha sucedido? Interlocutor: que no hay observador ni observado. Krishnamurti: exactamente, hay una observación que se hace cada vez más fina, aguda, intensa, aunque no utilizo la expresión cada vez más en el sentido del tiempo. Interlocutor: que no malgasta energía. Krishnamurti: cierto. Se vuelve profundamente viva y no está vinculado a ninguna cuestión fundamental, a ninguna imagen. Se da cuenta con toda intensidad y de esa intensidad surge una cualidad diferente de la atención. ¿De acuerdo? Interlocutor: ¿y esa intensidad carece de dirección y de propósito? Krishnamurti: obsérvelo, no tiene que preguntármelo a mí, obsérvelo usted. En el momento en que existe una elección en esa observación, entonces hay una dirección que está marcada por el observador. Pero cuando todo el sistema, cuando toda esta estructura ha sido comprendida, el conflicto desaparece y por consiguiente la mente, porque la mente es esa observación, se vuelve extraordinariamente sensible, intelijísima. Porque la sensibilidad acompaña a la inteligencia. No existe inteligencia sin sensibilidad, tanto física como psicológica. Así pues, la mente ahora es inteligentísima y muy sensible, porque esa inteligencia no viene generada por ningún conflicto. En esta observación, por haber sacado toda la luz con claridad, no ha habido ninguna elección, ya que la elección solo existe cuando hay confusión, y por lo tanto, esta misma observación ha eliminado cualquier forma de conflicto. Así pues, hay claridad, y esta claridad es atención. Por favor, no me den la razón. Lo que hace falta es una acción real, no que estemos simplemente de acuerdo. Cuando se tiene esta clase de atención en la que no existe observador ni observado, tal atención es inteligencia. En esta atención no hay ninguna clase de conflicto y por consiguiente no existe deseo de nada. Esta atención tiene su propia actividad, su propia acción, por lo tanto, hay una acción que no nace del observador. Cuando éste actúa, su acción siempre es separativa. Mire, no podemos examinar más a fondo este asunto a menos que usted mismo lo haya observado de verdad, a menos que realmente lo observe. Entonces descubrirá que esa atención, al ser inteligencia, es belleza y amor, lo que él, observador separado, intentaba imitar, y entonces la mente no tiene límites. Romper el espejo. Interlocutor: ¿podemos aprender más unos de otros que escuchando a Krishnamurti? ¿Por qué no anima usted a la gente para que forme grupos de debate sobre temas determinados y organice actividades para favorecer los diálogos y discusiones? Krishnamurti: ¿escucha usted a Krishnamurti o se está escuchando a sí mismo? Krishnamurti le dice que se escuche a usted mismo, que vea lo condicionado que está. No le dice que está condicionado, sino que si se escucha a usted mismo, aprenderá infinitamente más que escuchando a otras personas. Krishnamurti incluido. Cuando usted escucha a Krishnamurti, él no le está instruyendo, le está poniendo un espejo delante para que usted se vea en él. Y cuando usted se vea con toda claridad, podrá romper el espejo y romper con la persona que lo sostiene. Así pues, ¿nos vemos a nosotros mismos con claridad? Si dependemos de las relaciones o del diálogo y de lo que nos ayudan, nos enseñan o nos aclaran las asociaciones y las instituciones, entonces nos hacemos dependientes de ellas. Cuando dependemos de los demás, sean quienes fueren, instituciones, grupos de encuentro, grupos reducidos, etc., ¿qué aprendemos? ¿Qué entendemos por aprender? Vuelvo a repetir que esta es una cuestión muy seria. El aprender tal como lo entendemos es acumular conocimientos. Yo he aprendido, he averiguado de mí. Yo soy todo esto. El dolor, el sufrimiento, la confusión, las extraordinarias tribulaciones de la vida, que soy todo eso.
Lo he aprendido, es decir, alguien me lo ha dicho y yo lo he aprendido. Aprender, pues, por lo que ahora sabemos, es acumular conocimiento de nosotros, y Krishnamurti dice que el conocimiento es la raíz misma del desorden. Vayamos despacio. El conocimiento es necesario en el campo de la tecnología, en la vida diaria, pero psicológicamente es la raíz misma del desorden, porque el conocimiento es el pasado. El conocimiento siempre es limitado, porque se basa en la experiencia, en la hipótesis, en las conclusiones. Es una cadena, una suma de continuidad de todas ellas, por consiguiente es muy limitado. ¿Puedo observarme sin mi previo conocimiento o conclusión? ¿Comprende mi pregunta? Ayer me pasé todo el día o unas cuantas horas observándome y descubrí que soy esto, aquello, lo otro. Y eso hace que me sienta deprimido o feliz. Eso es lo que pasa. Eso es el conocimiento de ayer. Y con ese conocimiento me vuelvo a observar. Esto es lo que hacemos. Por lo tanto, el conocimiento provoca una constante repetición psicológica mecánica. Y si usted investiga muy detenidamente la cuestión con los científicos, verá que también ellos empiezan a descubrir que el conocimiento es un inconveniente en ciertos campos de la investigación. Así pues, usted no está aprendiendo ni descubriendo nada cuando escucha a Krishnamurti. Usted es el depositario de la historia pasada. Eso es un hecho. Usted es la historia de la humanidad. Y si sabe leer ese libro, no tendrá que depender de nadie, ni necesitará discusiones, relaciones, grupos organizados, ni toda esa clase de cosas. No digo que no deba discutir, que no deba relacionarse o que no deba hacer esto o aquello. Todo lo que uno le señala es que, mientras usted dependa de los demás para su propia comprensión, estará perdido. Usted ya ha tenido líderes, ¿no es cierto? Líderes religiosos, políticos, todo tipo de especialistas que le dijeron lo que debía hacer, cómo debía educar a sus hijos, cómo practicar el sexo, etc. Usted ha tenido toda clase de líderes durante los últimos 100.000 años o más. ¿A dónde ha llegado finalmente? Hágase esas preguntas, por favor. ¿Somos lo que somos porque hemos dependido de los demás, de alguien que nos ha dicho lo que debemos hacer o lo que debemos pensar, lo cual quiere decir que nos están programando todo el tiempo? Para comprendernos a nosotros mismos, tenemos todas las oportunidades en las relaciones o las conversaciones, pero si usted depende de ellas, está perdido. ¿Está clara esta cuestión? No es que tenga usted que darle la razón a quien está hablando, sino que vea las consecuencias de depender de los demás, de depender de los gobiernos para poner orden en este mundo caótico, de depender de un gurú, de depender de un sacerdote, ya se trate del papa o del cura de la parroquia. Así pues, la cuestión realmente es esta. Uno es el depositario de toda la humanidad. Uno es el resto de la humanidad. Y si observa esto con mucha atención, cuidado y afecto, entonces empezará a percibir lo que es. Y en ese momento se producirá un florecimiento. Pero si usted depende de algo o de alguien, entonces vivirá con el dolor, la ansiedad y el miedo. Interlocutor. Pero aunque no tengamos una identidad separada, digo yo que de alguna forma de gobierno habremos de tener. Krishnamurti. Por supuesto, alguna forma de gobierno que no se base en gobiernos separativos. Interlocutor. ¿Quiénes serían los políticos? Krishnamurti. Vaya, ve usted, ya queremos organizarlo todo inmediatamente. Primero, señor, empecemos por nosotros mismos, no por el tipo de gobierno que deberíamos tener, por quién sería el primer ministro y quién el ministro de Hacienda. Empecemos primero por nosotros mismos. Si todos los que nos encontramos bajo esta carpa sintiéramos esto realmente en nuestro corazón, en nuestra sangre, tendríamos gobiernos muy diferentes a los actuales en el mundo y podríamos fin a todas las guerras. Mire, estamos señalando solamente una cosa. Nuestros cerebros se hallan condicionados, todo lo que está condicionado es limitado, todo lo que está condicionado está separado, y esta separación, este condicionamiento, es la causa de la gran confusión y de los estragos que hay en el mundo, lo cual es un hecho. Y para detener esos estragos uno ha empezado por sí mismo, no por organizar un nuevo gobierno. ¿Estoy condicionado? ¿Pienso en mí continuamente desde la mañana hasta la noche? En la meditación, en los ejercicios, haciendo toda clase de cosas, soy más importante que todos los demás. Quiero que se
cumplan todos mis deseos, quiero ser alguien que se me reconozca, así que me intereso por mí mismo. El científico puede interesarse por sus experimentos, pero también se interesa por sí mismo. También es ambicioso, quiere una posición magnífica, ser reconocido por el mundo, obtener el premio Nobel. Conozco a varios de ellos. Uno había conseguido el premio Nobel y otro no. Tendrían que ver lo trastornado, amargado y furioso que estaba el último. Oiga, igual que usted o yo o cualquier otro. Así que, señoras y señores, si realmente quieren vivir en esta tranquila tierra, tienen que empezar desde muy cerca, desde ustedes mismos. Interlocutor. Usted habla de la violencia y de la libertad, pero habla muy poco de la ley. ¿Por qué? Ninguna sociedad civilizada puede existir sin leyes, y a veces las leyes tienen que imponerse por la fuerza, lo que entraña violencia. ¿Qué hace usted cuando los terroristas toman rehenes? ¿Deja que los maten o que asalten un edificio? ¿Cuál es el papel de la libertad en todo esto? Krishnamurti. ¿Qué es la ley? ¿No significa básicamente orden? Una sociedad establece ciertas leyes, cuyo propósito es mantener el orden, pero esas mismas leyes las quebrantan los desaprensivos, los criminales que emplean excelentes abogados. Veamos, ¿en dónde empieza la ley, el orden? ¿En los tribunales, con los oficiales de policía y los servicios de inteligencia? ¿En dónde empieza el orden? Pregúnteselo, por favor. La sociedad está en desorden y eso es un hecho. Corrupta, inmoral y casi caótica. Los gobiernos tratan de imponer el orden en todo eso. Nosotros, usted, todos vivimos en desorden, confusos, indecisos, buscando nuestra propia seguridad, y no solo la nuestra, sino también la seguridad de nuestra familia, etc. Cada uno está creando desorden en su aislamiento. ¿Dónde está la ley? ¿Con el oficial de policía? ¿Con los abogados? He conocido algunos de ellos. Protegerán al criminal en su trabajo. Ese es su trabajo. Un criminal puede pagarle sumas enormes. ¿Dónde está la ley y el orden en todo esto? Por tanto, ¿no deberíamos primero plantearnos el desorden? Es un hecho que vivimos en desorden, que la sociedad está en desorden y los gobiernos también. Si usted ha llegado a hablar con algún político, primer ministro, personalidades de alto rango en el gobierno, verá que todos ellos van tras el poder y la posición, por mucho que se adhieran e identifiquen con determinados conceptos e ideologías. Cada uno de nosotros trabaja separadamente para sí mismo, aunque ante una gran crisis, guerra, etc., podemos llegar a unirnos, pero en el momento en que se haya superado la crisis, volveremos a nuestros viejos modelos. Así pues, simplemente sugiero lo siguiente. Si la ley significa orden total, ¿no debería empezar usted por averiguar si puede vivir en orden total sin ninguna confusión? Hágase esa pregunta, para que no haya contradicción entre lo que se diga y lo que se haga, entre pensar de una manera y actuar de otra. Mientras vivamos en desorden, la sociedad y los gobiernos seguirán en desorden. Parte 2. Palabras y significados. Como se indicaba en la introducción, Krishnamurti ha recalcado su necesidad de usar viejas palabras con nuevos significados, a fin de expresar lo que tiene que decir. La lista que figura a continuación, que no es definitiva ni oficial, se ha realizado con objeto de poner una serie de ejemplos en lo que su utilización de palabras se aparta de forma significativa de la definición del diccionario. Está presidida por una serie de afirmaciones suyas, en las que aboga por la necesidad de liberarse de los efectos condicionantes del lenguaje. Palabras. Desgraciadamente somos esclavos de las palabras y tratamos de alcanzar algo que se encuentra más allá de ellas. Erradicar, pulverizar las palabras y liberarse de ellas proporciona una percepción, vitalidad y vigor extraordinarios. No es este un tema que pueda relegarse fácilmente, porque la palabra, el símbolo, la idea, ejerce un dominio extraordinario sobre la mente. Estamos hablando de producir una mutación en la mente. Estamos hablando de producir una mutación y para que esto sea posible tiene que haber una suspensión de la palabra. Ahora bien,
Si se suprime la palabra, ¿qué es lo que le queda a usted? La palabra representa el pasado, ¿no es cierto? Los innumerables cuadros e imágenes, todos los estrados de la experiencia se basan en la palabra, en la idea, en la memoria. Tomemos una palabra como Dios. La palabra Dios no es Dios. Y uno se encontrará con esa inmensidad, con ese algo inconmensurable, sea lo que fuere, solo cuando no esté la palabra, cuando no esté el símbolo, cuando no haya creencia ni idea. Fíjese, usamos una palabra como doloroso y la misma palabra le impide a uno profundizar en el problema. Piense que ante la palabra suizo se estremece el ciudadano suizo, como le sucede al cristiano ante la palabra Cristo, o al inglés ante la palabra Inglaterra. Somos esclavos de las palabras, de los símbolos y de las ideas. Para comprender cada experiencia, cada estado de la mente, lo que es, el hecho real, la realidad, uno no ha de ser esclavo de las palabras. Al enunciarla, la palabra hace surgir distintos recuerdos, y esos recuerdos se ponen en contacto con el hecho, lo controlan, lo conforman, le dan una dirección al hecho, a lo que es. Cada palabra, cada pensamiento moldea a la mente, y al no comprender cada pensamiento, la mente se hace esclava de la palabra y comienza el sufrimiento. Ha de ponerse fin a todo tipo de imagen, de palabra, de símbolo, para que pueda florecer la meditación, pero el hábito de la palabra, el contenido emocional de la palabra, las implicaciones ocultas de la palabra, impiden la liberación de la palabra. Sin esta liberación uno es esclavo de las palabras, de las conclusiones y de las ideas. ¿Puede uno escuchar sin que interfiera la palabra? Alguien me dice, te quiero, ¿y qué sucede entonces? Las palabras no significan nada en absoluto, pero puede haber una sensación de relación que no se haya producido por la reacción del pensamiento a la palabra. Puede haber una comunicación directa. Por tanto, la mente que es consciente de que la palabra no es la cosa, de que la palabra, que es pensamiento, interfiere, escucha libremente sin prejuicio, como sucede cuando alguien dice, te quiero. Las palabras son un medio de comunicación, pero si se determinan, las palabras nos producen una reacción psicológica o neurológica, entonces se hace muy difícil comunicarse. Cuando, por ejemplo, uno piensa de sí mismo que es celoso, inmediatamente se bloquea para seguir investigando, detiene la investigación de todo el problema de los celos. De igual modo, hay muchas personas que dicen que están trabajando por la fraternidad, si bien todo cuanto hacen van en contra de esta fraternidad, pero no ven este hecho porque la palabra fraternidad significa algo para ellos y ya están convencidos de eso. No siguen investigando y por eso nunca llegan a descubrir lo que son los hechos, los cuales nada tienen que ver con la respuesta emocional o neurológica que evoca esta palabra. Para conocer o experimentar la inmortalidad, o para la experimentación de tal estado, no puede haber ideación. No se puede pensar en la inmortalidad, hay mucho en juego en esto. La mente ha de estar totalmente silenciosa, sin actividad de ningún tipo, sin función alguna. Es decir, debe cesar por completo de la ideación, y eso es algo extremadamente difícil. Por eso nos aferramos a palabras como alma, inmortalidad, continuidad, Dios. Todas las cosas que poseen efectos neurológicos que son las sensaciones, y la mente se nutre de estas sensaciones. Privada de ellas, se sentiría perdida. Por eso se adhiere con gran fuerza a las experiencias pasadas, que ahora ya se han convertido en sensaciones. Es posible que la mente llegue a estar tan silenciosa, no parcial sino totalmente, como para tener una experiencia directa de lo que es impensable, de lo que no puede decirse con palabras. La palabra Dios despierta todo tipo de reacciones neurológicas y psicológicas, y nos sentimos satisfechos. Tomemos la palabra amor. ¿Qué influencia neurológica tan extraordinaria ejerce esta palabra en nosotros? La palabra tiene una importancia extraordinaria para la mayoría de nosotros. La palabra Dios, la palabra comunista, la palabra negro, poseen un contenido emocional y neurológico inmenso. Del mismo modo, también tiene peso la palabra celos. Ahora bien, cuando se deja de lado la palabra, sigue permaneciendo la sensación. Ese es el hecho, no la palabra. Y para observar la sensación sin la palabra se requiere estar libre de toda condenación y justificación. En algún momento en que usted se sienta celoso, enfadado o de modo más especial cuando esté disfrutando de algo,
Vea si le es posible establecer una distinción entre la palabra y la sensación. Vea si lo más importante es la palabra o la sensación. Entonces descubrirá que el observar, el hecho sin la palabra, hay una acción que no es un proceso intelectual. El hecho en sí mismo actúa y por consiguiente no existe contradicción ni conflicto. Significados. Condicionamiento. Interlocutor. Usted ha hablado mucho sobre el condicionamiento y ha dicho que uno debe liberarse de esta atadura, porque si no, siempre estaremos dentro de la prisión. Una afirmación de esa índole resulta atrevida e inaceptable. La mayoría de nosotros estamos tremendamente condicionados y al escuchar esta afirmación nos sorprendemos mucho y rechazamos la expresión por parecernos desmesurada, pero yo lo escucho seriamente, porque después de todo usted ha entregado más o menos su vida a estas cosas, y no como si fuera un entretenimiento, sino con extraordinaria seriedad. Y por consiguiente quisiera discutir el tema con usted para ver hasta qué punto puede dejar de estar condicionado el ser humano. ¿Es eso posible? Y si lo es, ¿qué significa? ¿Es posible que yo, que he vivido en un mundo de hábitos, de tradiciones y de aceptación de conceptos ortodoxos en tantos temas, es posible que pueda arrojar de mí este condicionamiento tan profundamente arraigado? ¿Qué entiende usted exactamente por condicionamiento y qué quiere decir con liberarse del condicionamiento? Krishnamurti. Empecemos por examinar la primera cuestión. Estamos condicionados física, nerviosa y mentalmente, por el clima en que vivimos y por el alimento que ingerimos, por la cultura a la que pertenecemos, por todo nuestro entorno económico, social y religioso, por nuestra experiencia, por la educación y por las presiones e influencias familiares. Todos estos son los factores que nos condicionan. Todas nuestras respuestas, conscientes e inconscientes, a los retos de nuestro entorno, intelectuales, emocionales, internos y externos, todas ellas son la acción del condicionamiento. El lenguaje es un condicionamiento. Todo pensamiento es la acción, la respuesta del condicionamiento. Al saber que estamos condicionados, nos inventamos un poder divino en el que confiamos piadosamente para que nos haga salir de este estado mecánico. Damos por cierta su existencia dentro o fuera de nosotros, como Atman, alma, el reino de los cielos, y quién sabe cuántas cosas más. Nos aferramos desesperadamente a estas creencias sin ver que ellas mismas son parte del factor condicionante al que se supone que van a destruir o redimir. Al ser incapaces de liberarnos del condicionamiento por nosotros mismos en este mundo, y no ver siquiera que el condicionamiento es el problema, creemos que la libertad se encuentra en el cielo, en el moksha o en el nirvana. En el mito cristiano del pecado original y en toda la doctrina oriental del samsara, se puede ver que este factor del condicionamiento se ha percibido, aunque de forma bastante oscura. Si se hubiera visto claramente, por supuesto que estas doctrinas y mitos no hubieran surgido. Hoy en día los psicólogos también intentan hacer frente a estos problemas y al hacerlo, nos condicionan todavía más. Así pues, nos hemos visto condicionados por los sacerdotes, por el orden social y por la familia, que forma parte de ese orden. Todo eso es el pasado que constituyen los estrados de la mente, tanto los manifiestos como los ocultos. Es interesante advertir, de paso, que el llamado individuo no existe en absoluto, ya que su mente recurre a esa reserva común del condicionamiento que comprende y comparte con todos los demás. Por lo tanto, la división entre individuo y comunidad es falsa. Solo existe el condicionamiento. Este condicionamiento actúa en todas las relaciones, con las cosas, con las personas o con las ideas. Interlocutor. Entonces, ¿qué puedo hacer para liberarme de todo eso? Vivir en este estado mecánico no es vivir en absoluto, y sin embargo toda acción, toda voluntad, todos los juicios están condicionados. Aparentemente no hay nada que yo pueda hacer con el condicionamiento que no esté condicionado. Estoy atado de pies y manos. Krishnamurti. El verdadero factor del condicionamiento en el pasado, en el presente y en el futuro es el yo, que piensa en función del tiempo. El yo que no repara en esfuerzos y que ahora se esfuerza en su exigencia de libertad. Así que la raíz de todo condicionamiento es el pensamiento, que es el yo. El yo es la esencia misma del pasado. El yo es tiempo, el yo es sufrimiento. El yo intenta por todos los medios liberarse de sí mismo. El yo se esfuerza,
Se desvive por lograr el éxito, por negar los hechos, por llegar a ser algo. Esta lucha por llegar a ser algo es tiempo en el que hay confusión y ansia por conseguir lo máximo y lo mejor. El yo busca seguridad y al no encontrarla traslada su búsqueda al cielo, ese mismo yo que se identifica con algo más grande en donde espera quedar absorbido, ya sea en la nación, en el ideal o en algún dios, constituye el factor del condicionamiento. Interlocutor: me lo ha quitado todo. ¿Qué soy yo sin ese yo? Krishnamurti: si no hay yo, usted no está condicionado, lo cual significa que usted no es nada. Interlocutor: ¿puede acabarse el yo sin el esfuerzo del yo? Krishnamurti: el esfuerzo por llegar a ser algo es la respuesta, la acción del condicionamiento. Interlocutor: ¿cómo puede detenerse la acción del yo? Krishnamurti: solo puede detenerse si uno ve la totalidad, todo lo relacionado con la cuestión. Si uno lo ve en la acción, que es verlo en la relación, ese ver es el final del yo. Este ver no solo es una acción que no está condicionada, sino que también actúa sobre el condicionamiento. Interlocutor: ¿quiere usted decir que el cerebro, que es el resultado de una delitación, evolución, con sus infinitos condicionamientos, puede liberarse a sí mismo? Krishnamurti: el cerebro es el resultado del tiempo, está condicionado para protegerse físicamente, pero cuando trata de protegerse psicológicamente entonces aparece el yo, y con él todo nuestro sufrimiento. Este esfuerzo por protegerse psicológicamente es la afirmación del yo. El cerebro puede aprender, puede adquirir conocimientos técnicos, pero cuando adquiere conocimiento psicológico, entonces ese conocimiento se impone en la relación como el yo, con sus experiencias, con su voluntad y su violencia. Esto es lo que produce la división, el conflicto y el sufrimiento en la relación. Interlocutor: ¿puede serenarse el cerebro y actuar solamente cuando tiene que trabajar en cuestiones técnicas, actuar solo cuando se exige el conocimiento, como por ejemplo para aprender una lengua, conducir un coche o edificar una casa? Krishnamurti: el peligro que hay es el de establecer una división entre lo psicológico y lo tecnológico. Esto se convierte en una contradicción, en un condicionamiento, en una teoría. La cuestión real es si el cerebro, todo él, puede serenarse, estar en silencio y responder de modo eficaz solo cuando se le requiere en el plano tecnológico o en la vida. No estamos interesados por lo psicológico o lo tecnológico, únicamente nos preguntamos: ¿puede la mente en su totalidad serenarse por completo y funcionar solo cuando tiene que hacerlo? Nosotros decidimos que sí puede, y esto es la comprensión de lo que es la meditación.